para que nos acompañe, si es posible, la próxima semana en esta mesa de seguridad, pero ya llegaron Paco Cruz y el abogado César Gutiérrez Priego. La presidenta habló de permitir el acceso a la prensa al sitio donde se escondía, donde fue abatido el Mencho, y que debe ser la Fiscalía General de la República la que debe explicar. Esto lo señala también en torno a su explicación, a sus comentarios. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tras el caso del rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, también el modelo de atención a colectivos de búsqueda ha cambiado. Además de que las fiscalías están obligadas a abrir carpetas de investigación. En este sentido, también en el rancho Izaguirre se había cuestionado, se había criticado mucho que se abrió a la prensa este lugar de entrenamiento del crimen organizado. ¿Por qué se abrió a la prensa el lugar en donde fue encontrado, abatido, en donde se escondía el Mencho? Dice la presidenta, la fiscalía tiene que dar las respuestas. Vamos a saludar al maestro Paco Cruz y al abogado César Gutiérrez Priego con que sea el saque en la mesa de seguridad. ¿Por qué se abrió? ¿Quién decidió? ¿Y qué tanto puede afectar en las investigaciones? Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Primero un saludo a Pepe, a donde esté, que mejore su salud. Ya sabe que aquí lo esperamos cuando llegue, así que un saludo a Pepe, que seguramente nos estará escuchando. César, buenos días, un saludo también, ya saben. Mira, Vicente, en el rancho Izaguirre, César es abogado y seguramente me corregirá si me equivoco. En el rancho Izaguirre hicieron un cochinero. Nunca se preservó el lugar del crimen. Jamás. Todo mundo tuvo acceso al rancho mucho antes. Así que nadie sabe con precisión qué pasó, cuántas pruebas se contaminaron, qué hicieron. Nadie sabe nada. Y en el caso de la pequeña, yo digo pequeña mansioncita del Mencho, para mí también hubo otro cochinero. Hubo un cochinero porque los periodistas prácticamente tuvieron acceso de inmediato. Yo no me explico cómo, por ejemplo, pudieron obtener, yo entiendo, y si yo hubiera sido reportero en activo, habría hecho lo mismo. Obtuvieron la agenda del Mencho, la agenda con nombres, cantidades, que pagó, todo. Yo vi, no sé, por lo menos 3 reportajes en la televisión abierta, hurgando en cada rincón de esa casa del Mencho. Cuando los reporteros van afuera, al campo, hacia donde huyó o por donde huyeron, también por eso fueron varios, como 2 kilómetros, ¿no? 2,5, pero por lo menos esta pequeñita casa, residencia, esa sí debieron haberla preservado, y tiene razón la presidenta, la responsabilidad es de la Fiscalía General de la República. Debe preservar todo, pero tan rápido fue que nadie se ocupó en preservar nada. Y esa sí es una gran responsabilidad. No sé si hubo falta de coordinación, no entiendo, pero sí, yo te decía, si yo hubiera estado como periodista en activo, también, si puedo entrar, me meto. Cuando yo me recuerdo jovencito, cuando había redadas u operativos de la Policía Federal, pues claro que entraba y me pegaba. Y eso es, como periodista lo puedes hacer. Bueno, no lo puedes hacer, pero lo haces. Y yo hago lo mismo por ganar exclusivas. Pero en este caso de esta mansión, la prensa tuvo acceso a 50,000 detalles que, según, o para mí, debió haberlos preservado la Fiscalía General de la República. Te digo, desde las agendas hasta todo lo demás, que tomó este vinito, que comió esto, que hizo esto, todo sirve como evidencia. Así que no sé qué pasó, solo me atrevo a pensar que hubo falta de coordinación, y que o se enteró muy tarde la Fiscalía General de la República, o no se enteró sino hasta el día, bueno, no se pudo haber enterado el día después, porque incluso nosotros nos enteramos casi el mismo día, pero hubo algo allí que falló, y
yo con lo que hay, con lo que se publicó en los periódicos, en la televisión, en los sitios internet como el nuestro, en los canales YouTube, sostengo que se perdió muchísima información que debían preservar los peritos de la Fiscalía General de la República, pero ya tendrá que ser la fiscal la que dé una explicación, porque yo no le veo pies ni cabeza, Vicente, que todo mundo haya tenido acceso, incluso antes que la Fiscalía, porque de otra forma no encuentro cómo sacaron cuestiones privadas del Mencho. No me explico. Así que para mí tuvieron los periodistas acceso a esta pequeña residencia antes que la fiscalía, y así que se contaminaron todo porque ni entraron con guantes, como entra un periodista, y yo justifico el actuar de los periodistas porque así era yo también. Así que entraron, mancharon, manipularon los objetos, todo, Vicente. Así que, pero no entiendo. César nos explicará más cómo debe preservarse, pero en mi historia, como cubriendo casos de crimen organizado, cubriendo casos de nota roja, de crímenes, pues los fiscales tienen que asegurar de inmediato el lugar, la escena del crimen y determinar muchas cosas. En este caso no fue un crimen, fue un operativo del ejército para detener a una persona y esta persona termina muriendo en un enfrentamiento, y no sé, verdaderamente para mí es inexplicable que en algún lado se rompió algo que tenía que ser una cadena de mando para preservar las evidencias, cualquiera que haya habido de ese lugar, Vicente y César. Mi querido César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esto que le plantean a la presidenta? Y ahora, y el acceso al lugar, ¿cómo saber que no se llevaron por ahí una lista de los que estaban en la nómina? En fin, hay muchas preguntas y dice la presidenta que dé respuesta a la fiscalía con justa razón, ¿no? Mira, Vicente, antes que nada saludo a Paco, le mandamos un abrazo grande a Pepe, que todo salga bien, y como siempre un placer saludarte, Vicente. Yo ya había hecho comentarios respecto a esto, me parece que incluso pues fue como una omisión calculada, creo yo. Me parece que la parte noticiosa importó en muchos aspectos, pero que es imposible que un lugar que en teoría debería estar asegurado y que la Fiscalía General de la República tendría que proteger todos estos datos de prueba que se podrían obtener, esta información que ha sido filtrada por diferentes medios de comunicación en donde se hablan de narconóminas, pues obviamente pierden toda la validez jurídica que pudiesen tener. ¿Por qué? Porque no fueron resguardados, porque no hubo una cadena de custodia correcta, porque a lo mejor la intención era ya tenemos cierta información, entonces la demás información podremos dejarla para que sea como una filtración indirecta. La verdad es que no entiendo desde el punto de vista jurídico por qué hubo una situación de ese estilo cuando estamos hablando del líder del grupo criminal más poderoso, no solo en México, sino tal vez del mundo, y que la información que se pudiera recabar pues daría datos suficientes para continuar con las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y a su vez por las diferentes dependencias de seguridad que realizan las investigaciones, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano con la Guardia Nacional, Armada de México, Centro Nacional de Inteligencia, la UIF. Con esto, lo que ya hiciste, por supuesto, pues cualquier abogado que tenga un poco de conocimiento respecto al proceso penal adversarial, pues sabrá que obviamente pierde validez este tipo de información, porque muchos dirán, bueno, por noticia criminal puedes iniciar una investigación, y quién te puede decir que efectivamente esos datos de prueba que pudiste haber obtenido, que pudiste haber realizado los dictámenes periciales correspondientes para ver si efectivamente estaba relacionado lo que dice esta supuesta nómina. Algunos dicen que hasta letra de Nemesio Ceguera Cervantes, el poder realizar estos dictámenes en caligrafía, etcétera, 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 pierden todo valor, ¿no? Entonces me parece que les dan la tentación de tratar de hacerlo noticioso para poder hacerlo jurídico, y es un problema que tenemos en México desde hace mucho tiempo, ¿no? No puedo creer yo, honestamente, que la Fiscal General de la República haya autorizado eso. Me parece que alguien
¿no? De medio mando, fue quien autoriza a lo mejor que se pueda llevar a cabo esta inspección por parte de los periodistas. Como bien lo dice Paco, los periodistas están haciendo su trabajo, entiendo que lo que están buscando en la nota, entiendo por supuesto que lo que buscan ellos es indicios para dar a conocer, y de repente imagínate encontrarte notas, ¿no? Pues incluso eso en teoría sería un delito, ¿no? Porque tú tendrías que haberlas hecho del conocimiento a la autoridad, porque se supone que es un lugar que todavía se encuentra sujeto a una investigación. Pero cuando los dejan entrar abiertamente, ¿quién es quien da estas autorizaciones para que se puedan llevar a cabo? Me parece que a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Y me parece que ahí alguien fue una omisión calculada con la intención de dar noticia, pero que desafortunadamente contamina todo el proceso penal, porque el día de mañana que quieras utilizar esta información, pues un abogado conozca un poco el procedimiento, pues lo que va a hacer es hacer que toda esta información, pues obviamente no sea tomada en consideración, porque ya no hubo una cadena de custodia, una violación al debido proceso e incluso a los derechos humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le autoriza. Los delincuentes incluso tienen mayores derechos que la autoridad, pero porque la ley así se los da. ¿Eso es algo que está mal? Sí, por supuesto, pero así es nuestra ley y nosotros tenemos que jugar con las reglas del juego que ya existen. Entonces, por lo mismo, yo sí critiqué en su momento cómo era posible que no estuviera resguardado un lugar de este estilo, cuando nosotros vemos otros lugares, ¿no?, en que han sucedido hechos, a lo mejor no como estos, pero donde ha habido hechos en donde esté involucrado el crimen organizado y que muchas veces pasan meses, ¿no?, sin que nadie pueda tener oportunidad de ingresar. Bien lo decían, lo del rancho Izaguirre allá en el estado de Jalisco, que fue una porquería, pero ahí en teoría es porque estaba la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en teoría también tendría que haber estado en resguardo independientemente de la FGR. ¿Por qué? Porque hubo delitos del fuero común, y esos delitos del fuero común tendría que tener la participación también la Fiscalía del Estado. Pero en este caso, que están señalando directamente a la Fiscalía General de la República, me parece muy lamentable que hayan existido ese tipo de omisiones, y que me parece que no fue la Fiscal General la que autorizó esto, sino que alguien, ¿no?, bajo su mando lo autorizó, pero que termina perjudicando directamente a la Fiscalía General de la República, porque ahora siempre se va a cuestionar esa información y si esa información en realidad cumplió con el debido proceso. Y ese es el problema que siempre tenemos, que vemos que pasan los años y terminan dejando en libertad a los presuntos delincuentes. ¿Por qué? Porque siempre alguien termina violando el debido proceso con la intención a lo mejor de ser de carácter informativo. ¿Cuántas veces hemos visto que a periodistas les filtran notas en donde el día de mañana se dice es que la fiscalía los dejó ir? No, es que alguien filtró la información y cuando tú lo haces valer por los mecanismos legales que deben de ser, pues se violó la presunción de inocencia, una violación al debido proceso, una violación a los derechos humanos. Ese es un grave problema que me parece que las fiscalías tendrán que corregir, mi querido Vicente, mi querido Paco. Así es, estaba platicando hace unos minutos con Mike Vigil, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, de cómo incluso la muerte del Mencho cambiaría el panorama del narcotráfico como lo conocemos, de los grandes capos buscados por el FBI, por los que se ofrece una recompensa, los históricos, ¿no? El Azul, el Mayo, el Mencho, Caro Quintero, la gran mayoría de ellos o muertos o tras las rejas. ¿Cómo ves el reagrupamiento? Porque pues bien lo aborda César, y ya nos contará más detalles, Paco, de su columna. Pues se corta la cabeza, el elenco cambia, pero el negocio sigue, mi querido Paco. Vicente, fíjate, nada más voy a dar una respuesta porque me han hecho esa pregunta. A mí me la hacen muy a menudo. Cada que voy a una conferencia me hacen la misma pregunta. ¿Por qué no presentas una denuncia? Las cuestiones periodísticas no sirven como prueba. Eso lo sabe César, ya se vio. Si yo doy a conocer, por ejemplo, un documento, pues se está violando, porque además lo doy con nombres y apellidos, estoy violando el debido proceso. Por eso los libros, por mejor fundamentados y mejor investigados que estén, no cuentan como prueba, sino imagínate cuántas demandas se entablarían. Por ejemplo, en su momento documenté que Peña Nieto, con documentos de la PGR, fíjate entonces, que era un asesino que controlaba el narcotráfico, tenía los documentos de la Procuraduría General de la República de esa época, tenía los documentos los cité los documentos
pero no servían como evidencia. Así que las notas periodísticas, aun si llevan el documento allí, no sirven como evidencia. ¿Por qué? Porque ya violaste el debido proceso. En el momento que das un nombre completo, y en el caso de nosotros, a mí que me gusta dar todos los nombres, violas el debido proceso. Así que por eso los libros y las notas periodísticas, reportaje, análisis, no sirve como evidencia. Así que nada más para dejarlo claro. Y luego, mira, voy a referirme, estaba escuchando con mucho cuidado a Mike, le escribí a César, voy a participar, discúlpame César, le escribí a Ceci, voy a participar bajo protesta en esta mesa, porque parece que Mike Vigil me está robando las ideas a través de unos de esos aparatejos para leer la mente a larga distancia, porque mira, no, Mike tiene razón. Solo hay dos cosas que pueden pasar después de la caída de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes. Una, que surja un líder tan duro, tan controlador, tan violento y salvaje como él. Y en ese momento, cuando analizas los nombres, los 10 primeros que aparecen arriba en el organigrama, no vas a encontrar a ninguno. Y lo otro, la fragmentación. Y históricamente, no voy a ir muy atrás, mira, al cártel de Guadalajara, en los años 70, los 80, con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. ¿Qué pasó en los 80 después el secuestro y asesinato del Kiki Camarena Salazar? Ernesto Fonseca Carrillo, para empezar, envió a tres de sus sobrinos a Ojinaga, con Pablo Acosta Villarreal, que era en ese momento la cabeza del cártel de Juárez. Los envió a terminar de aprender el negocio. Así que, ¿qué pasa con cártel de Guadalajara? Se fragmenta, no desaparece, se fragmenta. Y son tres, Amado, Vicente, y no recuerdo, Amado, Vicente y Cipriano. Cipriano muere en un accidente con un arma de fuego, fue accidente, pero se muere. Y quedan Amado Carrillo y Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos que después conocemos ahora. En esa época los conocí yo, cuando la gente habla, digo, yo los conocí, me tocó entrevistarlos en Ojinaga, me tocó entrevistar a Pablo Acosta Villarreal, se fragmentan. ¿Y qué pasa con Miguel Ángel Félix Gallardo? Envía a sus sobrinos a Tijuana. ¿Y qué pasa en Tijuana? Forman el cártel de los Arellano Félix. Así que cuando llega a desaparecer un capo grande, en este caso fueron tres, a Miguel Ángel Félix Gallardo, que es considerado el padre del narcotráfico moderno, como lo conocemos en este momento, Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto y Rafael Caro Quintero. ¿Qué pasa? Se fragmenta. Todo se fragmenta porque hay ciertas personas que pueden aglutinar a todo mundo. ¿Y qué pasa con el cártel de Sinaloa también? Bueno, primero cae, desaparece, muere, nadie sabe, el Azul, ¿sí? Juan José Esparragosa, que además, déjame decirte, yo lo conocí en el cártel de Juárez. Y en mi libro lo menciono cuándo y cómo lo conocí, qué controlaba. Pero después pasa 87, 88, cuando se forma el cártel de Sinaloa, pasa el cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué pasa cuando se fragmenta, cuando cae el Chapo Guzmán? Se fragmenta. No lo vimos, pero se fragmenta en células. Los chapitos, los mallitos o la malliza, el guano, el hermano del Chapo Guzmán, se fragmenta, ya no era el mismo. Y luego hay otras facciones igual ahí, ya no es el mismo. El que era el eje para controlar era el Chapo Guzmán, aunque Ismael El Mayo Zambada estuviera ahí abajo. El eje que manejaba todo eso, ¿quién era? El Chapo Guzmán. Y luego, ¿qué pasa con el cártel de Juárez? Sí, eventualmente asesinan a Pablo Acosta Villarreal, lo asesina un policía federal. Yo tengo ya hace mucho publiqué la historia, y sube Amado Carrillo. Pero ¿qué pasa cuando fines de los 90 muere Amado Carrillo Fuentes? Igual se dispersa. Y el cártel del Golfo, lo mismo. Y el cártel de Tijuana, igual. Y los Zetas,
igual se dispersan cuando empiezan a caer las primeras 4 cabezas, que ahí había más porque y todos eran violentos, salvajes que habían salido, había sacado Ernesto Zedillo de las fuerzas especiales del ejército, el Comando Zulu. El Comando Zulu, que de ahí toma su nombre, ellos lo bajan a Z y después se nombran Zetas. ¿Qué pasa? Se fragmentan. Entonces, igual podemos ver a la familia michoacana. Y podemos ver en la familia michoacana la fragmentación, de tal forma, por ejemplo, que personas que yo conocí ¿cómo se llama? En el pasado, en el 2009-10, que publicó en en Tierra Narca, después la gente lo llama Nueva Familia Michoacana. Yo digo, pues son los mismos, pero es porque hay algunos otros nombres, se empiezan a fragmentar. Así que estas organizaciones nuevas surgen de acuerdos implícitos. No hay una cabeza que vaya a controlar como el Mencho. Así que va a haber acuerdos implícitos y cada uno va a tomar por su rumbo, le va a dar por su lado y vamos a tener más cárteles. Eso es normal e histórico. Ahora, ¿es peor para el país? Bueno, siempre va a ser peor, es crimen organizado. Yo también entiendo que lo que pasa es que cuando se fragmentan, de pronto, es más fácil para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Para las Fuerzas Armadas es más fácil combatirlo porque ya no tienen toda la estructura grande. Y ese es el trabajo que empezó López Obrador a combatir esas estructuras grandes. Ahora van a ese trabajo, todavía es más trabajo, pero pues es su chamba. Y lo otro con el Mencho, lo que nos plantea el Mencho, ¿cuánto dura un capo? Bueno, el caso del Mencho, muy poquito, en realidad muy poquito. Su ambición fue tan grande que lo lleva a esto. Hay que ver, por ejemplo, el Chapo Guzmán empezó en los 80. Ismael El Mayo Zambada empezó en los 80 también. En 87 forman ellos el cártel de Sinaloa. Así que son muy longevos, pero en el caso del Mencho, es muy poco. El sexenio de Felipe Calderón, que es el que los crea, con Felipe, con claro, Genaro García Luna, el de Peña y el de López Obrador, ¿sí? 2 sexenios y cachito. Así que es muy poca la longevidad del Mencho, por eso no se puede hablar de una persona inteligente, no... muy astuto, no sé si inteligente, pero muy astuto sí, para el dinero, para controlar, un tipo sanguinario. Hay que ver también, por ejemplo, los Beltrán Leiva también duran muy poquito como cabezas, así que la fragmentación incluso para mí puede ayudar a las Fuerzas Armadas en el futuro, no acabar, porque César tiene un punto bueno, muchos, pero un punto central en su artículo es que no se va a acabar con el narcotráfico. Eso nos debe quedar. Yo siempre explico, cuando fui a votar por Andrés Manuel López Obrador en 2018, no fue pensando que iba a acabar con el narcotráfico, sino sentar bases para combatirlo y aminorar sus impactos. Claro. Y la gente debe recordar que desde el siglo XIX tenemos narcotráfico como se conoce hoy, Vicente y César. Así es, mi querido César, tú también abordas este tema en tu columna que se publica el día de hoy. Por cierto, hablando de estas cosas, qué malos socios terminaron siendo, nótese mi sarcasmo, ¿no? López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, de toda esta bola de personajes de los que habla Anabel Hernández, ¿no? Anabel dijo, el presidente López Obrador recibió dinero de Sinaloa, ahora dice que recibió dinero Claudia Sheinbaum para su campaña de Jalisco, a través de Gerardo Fernández Noroña. Me lleva la que me trajo, mi querido César. Seguimos avanzando en la mesa. Mira, a mí lo que me llama la atención es, pues, si recibió $20 millones Noroña, pues me parece que, pues, ¿dónde los escondió y cómo los escondió? ¿No? Ese es el tipo de preguntas que dices, bueno, ya mentir, la realidad no importa nada, hay que mentir de forma abierta y sarcástica. Pero en mi columna, por ejemplo, explico cómo, al igual que lo que dice Paco, ¿no? Se acabaron esos grandes narcotraficantes de mito, ¿no? Ese símbolo que a lo mejor ahora escucharemos de muchas personas respecto al Mencho, el Señor de los Gallos, ¿no? Me parece que ahora el narcotráfico simplemente no desaparece, no se clausura, pero se fragmenta.
Y ahí veremos, por supuesto, pues, luchas internas por el control del grupo criminal. Lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que aunque hay 4 perfiles que tendrían posibilidad, solamente hay 2 de ellos que tienen posibilidades reales. Y que tiene que ver también incluso con la forma en cómo siempre se administró y se manejó el grupo criminal. No es posible que un grupo criminal que fue creado en el año 2005, 2006, que venía de diferentes grupos, como el Cártel del Milenio, el Cártel de Colima, ¿no? Y que algunos otros de lo que era el grupo de los Beltrán Leiva terminó sumándose también, terminaba teniendo la capacidad para hacerle frente al Cártel de Sinaloa y a su vez para hacer un contrapeso contra el gobierno, sin el apoyo, por supuesto, de autoridades, tanto de los 3 niveles como del extranjero. Porque esa capacidad bélica y de reacción que ha tenido el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde el 80% de las armas que recibe, incluso de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, vienen del gobierno de los Estados Unidos, usted demuestra que, por supuesto, que hubo, por supuesto, corrupción por parte de autoridades de los Estados Unidos, o incluso una idea clara de ir armando un grupo criminal, a lo mejor con la idea de que fuera un contrapeso en contra del Cártel de Sinaloa, o para crear cierta estabilización en lo que es nuestro país. Pero ese crecimiento exponencial que tuvieron, ese contubernio con autoridades, esa capacidad que ahora vemos distinta en los narcotraficantes de nueva generación, porque ya no son los narcotraficantes que conoció Paco, que conocí yo, que conociste tú, ¿no? Que bajaban de la sierra, en donde a lo mejor podían comprar un carro de último modelo, el extranjero, el de mejor marca, pero le ponían lucecitas, se veían distintos. No, ya estamos hablando de nueva generación de narcotraficantes que saben utilizar criptomonedas, que saben utilizar redes sociales, que saben hacer negocios internacionales con transferencias, que saben realizar el lavado de dinero, que saben utilizar todas estas tecnologías y que son de vanguardia, que van por encima incluso en muchas de las capacidades de los gobiernos de diferentes países, de diferentes estados, ¿no? Ese tipo de narcotráfico distinto lo vamos a empezar a ver y que me parece que creo que habrá menos violencia, porque no vamos a ver a grandes capos con esas capacidades, pero me parece que va a haber una fracción de grupos, ¿no? Y esta es la oportunidad que tiene el gobierno de México, junto con su socio Estados Unidos, para poder ir desmantelando estos grandes grupos criminales. Por supuesto que esto es como la cabeza del dragón, ¿no? Matas una cabeza y crecen 3 más. Sí, pero si ya no tienen esa alta capacidad de resistencia en contra de las autoridades, y en realidad estamos viendo un cambio, porque ahora sí estamos viendo operativos todos los días, estamos viendo detenciones todos los días. Hay que saber qué es lo que está haciendo la unidad de inteligencia financiera. Hay que saber cómo se está atacando las finanzas de un grupo criminal, que es lo que les da fortalezas. Por eso llama tanto la atención el que se haya autorizado la entrada de reporteros por parte de la Fiscalía General de la República, cuando estamos viendo un esfuerzo de todas las autoridades. Hemos aplaudido que llegara Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, porque ahora sí ya ves un aliado también en la investigación y persecución de los delitos, cuando nuestras fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Armada de México, ¿no? Todos los días salen a jugarse la vida y a jugarse la libertad para poder hacer de este país un lugar mucho más seguro, cuando tenemos una comandante suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer decidida, que es una mujer que ha dado la línea de cómo se tienen que llevar a cabo las cosas, el trabajo de coordinación, de investigación, los buenos resultados. Pues me parece que hay un gobierno que se está adaptando a el nuevo crimen organizado a nivel internacional. Y tenemos que reconocer que en México tenemos a varios grupos, pero en específico, dicho por las mismas autoridades a nivel internacional, los 2 de los 5 grupos más importantes, peligrosos y económicamente fuertes del mundo son el Cártel del Pacífico, que lo conocemos como Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos a 2 de los 5 grupos más poderosos del mundo operando en México. Y por fin estamos viendo un gobierno decidido, un gobierno con inteligencia, un gobierno que de forma clara y directa está haciendo el trabajo, pero preparándose también
a lo que es la nueva generación de narcotraficantes. Y esa nueva generación de narcotraficantes utiliza más la tecnología, utiliza los medios de comunicación, utiliza muchas técnicas que anteriormente no veíamos. Y me parece que el gobierno se empieza a preparar. Por eso espero ver no solo los resultados que vimos con un personaje como el Mencho, sino que se va a seguir desarticulando a todos estos grupos criminales. ¿Por qué? Porque lo que aspiramos, mi querido Vicente, es que no haya un solo homicidio en este país, que no haya un solo grupo criminal. Me parece que es algo muy soñador, pero es algo a lo que aspiramos. Y ver que todos los días salgan a trabajar y que hagan el trabajo de forma correcta, nos da una esperanza como mexicanos para saber que algún día lo vamos a poder conseguir. Oigan, y en la recta final, ya en la última ronda, permítanme poner este tema sobre la mesa. El caso de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan asesinado. ¿Estamos cerca de dar claridad de qué fue lo que pasó y quiénes son? ¿O estamos cada vez más empantanados? Pregunto porque Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fue detenido en Michoacán el Congo, identificado como integrante de la célula delictiva que precisamente atentó contra el alcalde Carlos Manso, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza pública. Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan. Creo que va en el mismo sentido de que se le traicionó al presidente municipal. También hay que decirlo que con las narconóminas que se destapan en el lugar en donde se escondía Nemesio Ceguera Cervantes, pues no está descabellado pensar precisamente de la infiltración del crimen organizado en las altas esferas de la política municipal, estatal, no sé, y las autoridades y las filas de las policías. ¿Cómo ven este caso, Paco? Mientras seguimos viendo a Grecia Quirós, dando patadas, ¿no? Ahora sí que sombrerazos, tirando sombrerazos. Vicente, César, bueno, yo lo dije desde mayo del año pasado lo dije, ¿sí? Carlos Manso andaba en malos pasos. Para mí, prácticamente el gabinete de seguridad, porque todo el gabinete ha trabajado junto, el gabinete de seguridad lo tienen resuelto. Sí, faltan algunas piezas, pero no es... va a tomar tiempo, pero tienen las piezas. Está el cártel Jalisco Nueva Generación, pero es porque él era parte también de grupos narcotraficantes contrarios. Lo dije en mayo, cuando empezó su campaña de ordenar a la policía del municipio que gobernaba, ordenó usar la fuerza letal. Y estaban usando la fuerza letal, que no mataron a tantos, tampoco hay que decirlo, pero también hay que decirlo, pero en realidad usaban la fuerza letal contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo dije en su momento, mayo, que Carlos Manso tenía las manos muy sucias. Muy sucias, yo vivo en Tierra Caliente, va. Ahí nada más hay que decirlo. Pero yo lo dije en mayo, que es cuando saca esta campaña. Yo dije, este tipo, yo solo me equivoqué en una cosa, Vicente y César. Yo dije, van a matar a los policías por todo lo que está haciendo y porque tenía las manos manchadotas ahí en Uruapan. Pero yo dije, van a matar a policías, pero lo mataron a él. Lo mataron a él, que era lo mismo porque estaba haciendo labores policíacas. Labores policíacas, encabezando, armado, y a veces era muy descuidado, a veces usaba chaleco, la mayor parte de las veces no lo usaba, fue muy descuidado en elegir a su grupo personal de guardaespaldas, era un tipo, Carlos Manso Rodríguez, era un tipo descuidado, sucio, pensando que nadie le seguía la pista, pensando que estaba armando un movimiento, primero a nivel estatal, que tenía muchas ambiciones, también lo dije en su momento, Vicente. Así que cuando van cayendo cada una de las piezas del gabinete y que Omar García Harfuch, como dices tú bien, acaba de dar a conocer otro, pues van a llegar, para mí ya no hay duda, porque además lo dije nada más sobre la mesa, sobre lo que estaba pasando. Cártel Jalisco Nueva Generación, pues porque lo estaba atacando él y además había ordenado a sus policías
usar fuerza letal, es la palabra que él usó, usar fuerza letal, pues lo iban a matar claramente. Así que, y Grecia, el caso de Grecia Quirós es muy curioso porque primero aprovecha todo, políticamente todo. Sí, aprovecha políticamente todo y ahorita tiene que seguir montada en el nombre de Raúl Morón. De Raúl Morón, ¿por qué, Vicente y César? Porque es la única esperanza que le quedan. Para mí, el movimiento del sombrero se ha ido muriendo despacito de inanición y por claro, ella no es Carlos Manso y no tiene la personalidad de Carlos Manso. Yo puedo decir que era un criminal, que era lo que sea, pero tenía personalidad y jalaba gente. Era él. No era ella, no era Tafoya. Así que el movimiento se ha ido diluyendo. Ella mantiene las acusaciones contra Raúl Morón. El problema, cuando tú le pides que presente pruebas, dice, bueno, pues ahí están las declaraciones de Carlos Manso. Pero hay una razón, Raúl Morón es la persona para mí todavía más adelantada en la lucha que se va a desatar política electoral por la gubernatura del estado de Michoacán. Así que en Grecia Quirós está haciendo sus intentos desesperados, está dando patadas de ahogado porque no se le muera. Así que va a estar muy complicado, Vicente. Yo ya ella la veo más desesperada y va a soltar. Yo recuerdo que hace unas semanas dijo, presenté una denuncia, una nueva denuncia ante la Fiscalía del Estado. Y cuando le pides que presente pruebas de esa denuncia, entonces lo que dijo, y eso lo va a decir toda la vida, lo que dijo, bueno, ahí están los audios y los videos en los que Carlos Manso acusa a Raúl Morón. A Nacho también lo acusa, ¿no? Al antecesor no, Nacho Campos. Nacho Campos, sí, que era el presidente municipal de Uruapan, el antecesor de Carlos Manso y también a Leonel Godoy. ¿Por qué los acusaba a Carlos Manso? No tenía una sola evidencia. Lo dije siempre, mira, mayo del año pasado. No tenía una sola evidencia, pero a Carlos Manso le ganaron las ambiciones y había puesto en la mira ese grupito porque ese grupito le podía ganar. A pesar de que creciera el movimiento del sombrero, le podía ganar la gubernatura. Entonces ahora Grecia Quirós utiliza los mismos argumentos, Leonel Godoy, Nacho Campos, Raúl Morón, es el mismo grupito, pero no tienen una sola evidencia, ni una sola, Vicente. Si Carlos Manso hubiera tenido una sola evidencia, la presenta y se le cae la gubernatura a cualquiera de ese grupo, de Raúl Morón, pero no presentó una sola. Y Grecia Quirós está montada en ese tema. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada más, está tratando de mantenerse a flote y claro, tiene amigos, yo supongo que debe pagar por las notas que aparecen en la prensa nacional, que nunca trabaja gratis, no lo sé de cierto, pero tiene amigos en esa prensa que además es enemiga de la 4T y que trabaja con el hígado, así que ahí para mí, ahí va a tratar de sostenerse, pero yo no tengo dudas del caso Carlos Manso porque lo anticipé con meses, con muchos meses, Vicente. Así que va a seguir lo mismo, pero sin aportar una sola prueba. Lo mismo que Anabel Hernández, Vicente, lo mismo que Anabel, y esos 20 millones, como dice bien César, pues en algún lado debe haber un depósito o gastos de más. De esos 20, no son 3 millones, son 20 millones de dólares. Así que son inventos, Vicente, y es el problema, aquí lo hemos platicado muchas veces con César, con Pepe, es el problema de escribir cuestiones de corrupción desde el escritorio y no ir, en el caso del narco, al lugar de los hechos, Vicente, hacer trabajo de campo. Así es, mi querido César, escucho tus comentarios en esta ronda para cerrar. Pues Vicente, ¿qué quieres que te diga? Me parece que estamos viviendo tiempos muy polarizados en cuanto a la información, ¿no? Lo que estamos viviendo allá en Medio Oriente, lo que hemos vivido aquí en México, ¿no? Como incluso el morbo por la parte del sepelio del Nemesio Ceguera Cervantes, ¿no? Yo lo he dicho abiertamente, no me gusta hablar de las personas que ya fallecieron. Cuando el señor estuvo en vida siempre hice mis comentarios. Me parece que una persona que hizo todo el daño que hizo,
va a terminar siendo juzgada tarde o temprano. En este caso, a él me parece que lo que se vivió, cómo se llevó a cabo, tiene un porqué, ¿no? El hecho de que existiera un despliegue por parte de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano tiene que ver con cuestiones de seguridad, para evitar un ataque por parte de algún grupo criminal antagónico, e incluso también porque pues aquí lo que estaban haciendo era revisar también a todas las personas que estaban yendo al sepelio, y por ahí, pero podrá decir la gente de Jalisco, pues hasta se llevó a cabo una detención de alguna persona que posteriormente nos enteraremos que quería ingresar. Y el hecho de que incluso hubiera medios de comunicación que confundieran, ¿no? Porque por lo general los medios de comunicación hablaban de que el Mencho tenía nada más 3 hijos, ¿no? No 4, que realmente siempre han sido 4. Uno es el Menchito, que sabemos que se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una cadena perpetua más 30 años, ¿no? Por supuesto que entendemos también al hijastro, ¿no? A Juan Carlos, pero que fue adoptado por el mismo Mencho, y conocemos a la hermana grande, ¿no? La hermana grande, que es Jessica Joana, que ella sí hay una carpeta de investigación en su contra, a ella sí es a la que se le señala haber participado, ¿no? En lo que fue en su momento la desaparición de 2 elementos de la Armada de México, que posteriormente fueron encontrados allá en Vallarta, en el estado de Jalisco. Pero la menor de los hijos, que es Laisha Michelle, que es la que aparece en las fotos, pues ella por lo menos tenemos conocimiento de que no existe una carpeta de investigación en su contra. Y no sé si es porque sea buena o mala persona, simple y sencillamente, de acuerdo a la ley, ella fue la que realizó todos los trámites para que se pudiera liberar el cuerpo de su padre, y a su vez ella fue la que participó en las pruebas genéticas, independientemente de que estas pruebas genéticas se hayan realizado también por parte del gobierno de los Estados Unidos, teniendo ellos, por supuesto, a Nemesio Ceguera, hijo, ¿no? Nemesio Ceguera González, en donde las pruebas de genética salieron positivas, las huellas dactilares salieron positivas. Hay un hecho también que la gente no contempla, el por qué no se abrió el féretro, pues porque fue una petición que hizo la familia, y también por el tipo de lesiones que existieron, pues por supuesto que podría haber ciertas marcas en el rostro del personaje. No, más allá de quién es, más allá de que creo que una persona que hizo tanto daño no merecería, ¿no? A lo mejor lo que se llevó a cabo, entiendo la parte del gobierno de México, ¿no? Y retomando un poquito lo de Grecia Quirós, yo no tengo a lo mejor las evidencias como se la tiene Paco, sí tenía los indicios de que su esposo Carlos Manso sí está involucrado, ¿no? Con grupos criminales antagónicos al cártel Jalisco en Michoacán, pero me parece que ella ha utilizado mal informada o la mal influenciaron pensando que ella tiene una posibilidad de ser gobernadora del estado. Y me parece que ella políticamente no tiene esas capacidades. En su momento, por supuesto, hizo ruido el hecho de cómo se llevaron a cabo el homicidio de Carlos Manso. Entendimos para todos el ver a un edil que está tratando, que está buscando de salvar Uruapan. Obviamente pues salen también estos nexos, y cuando se hace una investigación seria, responsable, profesional, en donde su círculo más cercano es quien termina vendiéndolo con el grupo criminal, como el cártel Jalisco Nueva Generación, pues por supuesto que usted demuestra, ¿no? una decepción por parte de la sociedad en general, pero a su vez el oportunismo que existe, y que a esas personas que están ligados a su viuda, y tal vez por ella también intereses personales, hacerla creer que ella tiene que confrontarse, hacer señalamientos e imputaciones sin demostrar por medio de ninguna prueba, y eso le daría la posibilidad de competir para ser gobernadora del estado. Y que me parece que está mal influenciada, porque en primer punto ella no debió haber sido presidenta municipal, con una decisión política que tomaron, porque ella no era la suplente de Carlos Manso, y que se terminó autorizando como para tratar de cubrir un poco la parte emocional, y que ella se haya dejado mal influenciar por parte de ciertos personajes que creen que tienen una posibilidad política. Pues me parece que es lo que hemos visto, que lamentablemente la seguridad pública de nuestro país, cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales, se terminan politizando. Y es una lástima. ¿Por qué? Porque ella lo que necesita es ponerse a gobernar a favor de la gente de Uruapan. Y cuando tú la ves que ella está más preocupada por no aceptar, ¿no? Porque no ha ofrecido un solo dato de prueba, cuando la demuestran, mire, ya está la investigación, ya están las personas que están involucradas. Entonces ella sigue buscando que existan más culpables, y la autoridad sigue dando respuesta. Entonces me parece que es un grave problema que hemos tenido en México desde hace muchos años, que no existen propuestas, existe política y existe politiquería.
Y en este caso me parece que ella lo que está aplicando es politiquería, siendo mal influenciada por muchas personas que creen que ella puede tener la oportunidad de ser gobernadora. Yo en lo personal no la veo con ese perfil, creo que no tiene la capacidad y que incluso las personas que están alrededor de ella, en vez de ayudarla, lo que están haciendo es perjudicarla. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Por favor, abogado. Oye, no sé dónde te pusiste, pero hay unas como alitas de ángel en la parte de atrás, mi hermano. Entonces, Pues no quería presumir, pero me las quito en las con noches. todo respeto, Vicente, pareces más pistachón zigzag de cuando éramos No, modelos que ese, Angelito, hermano. ese ¿No? es páramo, ese es No sé, páramo. no sé qué quisieras darte como la caricatura de cuando éramos morrillos, ¿no? Que decía, man, pero pareces más pistachón zigzag. No, ya, en serio, como siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Nuevamente le mandamos un abrazo a Pepe de este procedimiento quirúrgico en el que participó, que sepa que aquí se le manda mucha buena voluntad, que todo va a salir bien. Le agradezco siempre a la gente el poder estar aquí en mi casa, sin censura. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, ¿no? Que es @CesarGutiPri, en mi cuenta de TikTok y en mi cuenta de YouTube como @CesarGutiPri1 en TikTok y como César Gutiérrez Priego en YouTube. Y por supuesto crear mis columnas los martes en La Silla Rota y los jueves en el Heraldo de México y aquí en mi casa sin censura. Lo que me queda claro es que te hacen falta lentes, cabrón. Es un no, pez, es un pez, es un pez, mira. Bueno, ok, era un pez, pero desde lejos parecían unas alitas. Y yo dije, mira, él cree que se ve como un ángel, pero cachón zigzag, ¿no? Para los más jóvenes de las personas que no ven, métanse a ver algo que se llamaba Odisea Burbujas. Y ahí van a ver algo que se llamaba Pistachón Zigzag. Mientras no me digas el doctor Memelowski o el no quise hacer el comentario. Aquí podría estar el profesor Memelowski también, pero no voy a decir. O el ecoloco. ¿No? O el ecoloco. Yo podría ser el ecoloco, pero nada más que de trajecito para que no haya ningún problema, ¿no? Te mando un abrazo. Cuídense mucho y como siempre un placer. Gracias, mi querido César. Mi querido Paco, tus redes sociales, por favor. Vicente, primero un saludo a Pepe, a donde esté, ojalá haya salido bien, así lo esperamos y de veras aquí lo esperamos y un abrazo grande. A César, igual a ti, Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito, Vicente, como todos los días, de lunes a viernes. Claro que sí, nos vemos tempranito. Gracias, querido Paco, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. Hablando con nosotros sin censura y déjeme ver qué está preparando Toño para su programa.